Hola, buenos días, Kevin. ¿Cómo te encuentras? Saludos, me encuentro súper bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Kevin, de verdad que hace como 3 años que no te veía. De verdad que sí, gracias por la invitación, por encontrarnos nuevamente en estos espacios. Sí, hoy se celebra, ¿verdad? El Día Nacional de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Y recuerdo que hace como 3 años te conocí precisamente en conmemoración de ese día y la importancia de concienciar a la comunidad sobre el tema. Y me estuve preguntando, ¿verdad?, cómo le habrá ido a Kevin durante la pandemia, si tuviste algún tipo de reto o situación particular, y entonces pues dije, pues vamos a llamarlo, así que aquí estás, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy bien contento de estar aquí, de compartir con ustedes y de compartir mi experiencia, porque pienso que es bien importante y necesario, además cuando se trata del Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino, IBD Day, como se le conoce en inglés. Uh -huh. Definitivamente desde el 2020 que se declaró el COVID-19 como pandemia, ha sido un reto para todo el mundo. Y pienso que ha sido tema de mucho estrés y ansiedad para personas como yo, que tenemos una enfermedad inflamatoria del intestino, una enfermedad crónica, porque no sabíamos mucho de este virus. No sabíamos cómo podría afectarnos, no sabíamos si podría, nuestros tratamientos podrían como que ponernos más vulnerables a infección, a complicaciones por COVID-19. Y pues para mí fue bien retante desde el inicio. Yo, ¿verdad? Como persona que estudió ciencia, rápido me puse a leer artículos, estuve pendiente a los epidemiólogos, a lo que decía el Estado al respecto, y pues entendía, ¿verdad? Que luego de varios estudios que se habían hecho, nosotros pacientes de EII, de Crohn y colitis ulcerosa, pues no estamos vulnerables a complicaciones por COVID-19, siempre y cuando nuestro sistema inmunológico no esté sumamente comprometido, ya sea por esteroides o por diferentes tipos de medicamentos que ahora mismo están en el mercado que pueden suprimir un poco nuestra respuesta inmune. Así que como toda persona y como se ha dicho desde el inicio, yo siempre me mantuve con mi mascarilla, el distanciamiento físico, tomando vitaminas, que eso es bien importante, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, ¿verdad? Todo ese cóctel que nos trajo el COVID. Y además de eso, pues obviamente tan pronto estuvo disponible la vacuna, yo fui de los primeros que fui, hice fila y me la puse. Completé mi sección de vacunas completas, incluyendo el booster, y si aprueban otro booster más, yo sería de los primeros en estar allí para aprovechar esa oportunidad porque, ¿verdad? Dentro de la visión saludista y epidemiológica, lo que son las vacunas, ¿verdad? Son un método primario de prevención. Así que es algo que es bien importante, no solamente para, ¿verdad?, nosotros que tenemos enfermedades crónicas de salud o Crohn y colitis ulcerosa, sino también para toda la ciudadanía que se beneficia de los beneficios que trae esta vacuna. Kevin, mi recuerdo es que cuando, ¿verdad? Cuando habíamos hablado del tema, tú te habías referido siempre a estas condiciones como las enfermedades silentes, ¿verdad? Las que nadie puede observar. Y la realidad es que viéndote uno pensaría que no padece de ningún tipo de enfermedad, pero lo que me impresiona, digo, aparte de que ya estás hecho todo un adulto, y que se nota que has seguido desarrollándote y educándote en la ciencia, ¿verdad? Lo que me parece muy significativo es que regresamos al tema, ¿verdad? De que para atender esta condición tienes que educarte, tienes que conocer y pensar cómo tu condición puede interactuar con cosas que están ocurriendo a tu alrededor, ¿verdad? Y tener un acercamiento multidisciplinario para que lo atiendas desde todos los ángulos. Precisamente. Muchas veces yo pienso que no le damos la importancia que amerita el peso que trae un diagnóstico. Precisamente cuando se trata de una enfermedad crónica. En mi caso personal, yo fui diagnosticado en el 2013. Yo vengo de una familia que no hay ningún tipo de historial que me ponga en riesgo de desarrollar colitis, que es en mi caso. Y yo estaba bien asustado. Yo no sabía de la enfermedad, yo no sabía
lo que implicaba tener esa enfermedad y pues supongo que como a mí y muchas otras personas que han pasado por esto, pues uno tiende a tener mucho estrés, ansiedades. eh, y pues, ¿verdad? Durante todo este proceso, en conjunto con mi doctora, que es tremenda gastroenteróloga, pues pudimos trabajar toda esa parte de lo que es no solamente la parte fisiológica, física que trae la enfermedad, sino también aspectos de salud mental y de autoestima, porque, ¿verdad? Siendo una enfermedad invisible, como se le conoce hoy en día, ¿verdad? Hay una nueva Invisible categoría. era la frase. Sí, hay una nueva categoría que, ¿verdad? Están hablando mucho en las redes sociales y en los artículos de lo que son las enfermedades invisibles, las condiciones invisibles, que son estas enfermedades crónicas que su sintomatología no es aparente a los ojos invisibles, ¿verdad? Ujú. Cuando yo estoy caminando por ahí, nadie puede decir, ah, Kevin tiene colitis o fulana tiene esta otra condición, porque la sintomatología que, ¿verdad? Que es natural de la enfermedad no es visible a las demás personas. Y yo puedo estar ahora mismo teniendo una recaída bien fuerte, teniendo los peores síntomas posibles, y yo estoy aquí sentado con ustedes discutiendo, y ustedes a lo mejor, aunque si yo no digo nada, ustedes no se enteran de lo que yo estoy pasando. Y entonces, pues eso también lleva a, ¿verdad? Estigma y prejuicios dentro de la sociedad, como Eso te iba a que preguntar, yo me imagino que hay ocasiones en que la gente por desconocimiento, ¿verdad? O no entienden cómo te está afectando o no te creen que sea una cosa tan severa o piensan que te lo estás inventando para utilizarlo de excusa, ¿verdad? ¿Te has dado con ese tipo de eh, situaciones? en muchos espacios, en la universidad, en la calle, he tenido varios encuentros y varias experiencias que supongo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Personas que tienen enfermedades crónicas son, ¿verdad? Son normales, son cosas que podemos vivir con eso, que Y nos me imagino enfrentamos a eso. que ustedes tienen, ¿verdad? Una persona con condiciones como esta, imagino que tiene que a veces elegir entre, bueno, le cuento para que entiendan y para poder compartirlo o sencillamente sigo para adelante y no digo nada porque entonces tampoco quieres que la gente piense que te estás lamentando Exacto. o... Sí, yo creo que todo depende de la persona. En mi caso, cuando yo fui diagnosticado y yo vi todos los síntomas que se estaban manifestando en mi cuerpo, yo, no, voy a ser bien honesto, yo sentía mucha, yo estaba avergonzado, Okay. porque yo siendo un joven, yo tenía 15 años, siempre tenía dolor de barriga, tenía que ir constantemente al baño y cuando iba al baño como que, ¿verdad? Perdía mucha sangre, o sea, había muchas cosas corriendo al mismo tiempo y me daba vergüenza. Muchas veces se me hacía difícil pedir ayuda y se me hacía difícil contarle a mis compañeros y a mis maestros en ese momento lo que yo estaba viviendo, porque encima de que, ¿verdad? Es algo que yo estoy viviendo, no es una, en ese momento versus ahora, no era una enfermedad que se hablaba mucho, de que tampoco se conocía tanto, así que hablar como que un poquito de eso a mí se me hacía un poco difícil, pero a medida que fui corriendo el tiempo, que me fui educando y que me fui empoderando con información, me he dado cuenta que, ¿verdad? Es importante hablar sobre esto, porque, ¿verdad? Yo puedo pedir acomodo razonable o puedo pedir o hablar de mis experiencias, hablar de cómo yo me siento en el momento, de cómo los síntomas me están afectando y a lo mejor alguien de afuera que no me conoce me ve y dice, ah, tú estás exagerando, como que tú te ves súper bien. O me pueden decir, tú eres súper joven, ¿cómo es que posible que tú estés pasando por todo esto si tú te ves súper bien, eres activo? Y, ¿verdad? No veo, ¿verdad? Desde afuera nada que dé indicios de que tú estés sufriendo por X o Y razón, síntomas o lo que sea. Y entonces, pues, hablar, ¿verdad? ¿Verdad? El Día Mundial de las EII tiene un rol fundamental en darle visibilidad a estas condiciones, porque no solamente educamos a la población y hacemos conciencia sobre esto, sino que normalizamos el hecho de que hay enfermedades o que pueden ser debilitantes y pueden ser limitantes para ciertas personas, dependiendo de, ¿verdad?, cómo estén en cuestión a salud. Eh, Sí, que los Nos seres ayuda. humanos y que los seres humanos
comprendamos que no debemos esperar ver una sintomatología para entender qué es lo que le puede estar afectando, ¿verdad? Al prójimo, que tengamos esa conciencia de que hay situaciones de diferentes tipos y esta es una de ellas en donde la sintomatología no va a ser aparente. Hay que escuchar a la persona y hay que ser abierto a eso. Yo recuerdo que tú, cuando yo te conocí, tú tenías como que 2 champions, ¿verdad? Porque obviamente llegaste a nosotros a través de la doctora Wilhelma Echevarría, que es nuestra gastroenteróloga pediátrica. Pero para mí, y quizás lo recuerdo mal, pero tú viniste acompañado cuando nos conocimos por primera vez de una dama de tu familia, ¿verdad? Sí, conmigo, esta primera vez que nos conocimos, andaba conmigo mi mamá y mi hermano. Y los dos estaban de violeta también, o sea, de púrpura, que es el color que usamos para hacer conciencia, y que han sido personas pilares en mi sistema de apoyo durante todo este proceso. Lo que ha sido mi familia, lo que han sido mis doctores, la doctora Wilhelma Echevarría, que ha sido también fuente de apoyo para mí, y amistades, colegas a los que yo he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia y que han sido de apoyo, sea en la universidad, sea en la escuela y sea también en espacios abiertos Sí, en sociedad. recuerdo que eso fue una de las cosas que me impresionó muchísimo, ¿verdad? Que tu mamá y tu hermano de verdad que estaban tan orgullosos de ti, como tú estabas lidiando con la condición. Y recuerdo en aquel momento que tenías muchos planes de seguir compartiendo todo lo que has aprendido con la comunidad. Sé que tuviste la oportunidad de hacer par de intervenciones en un podcast, ¿verdad? Que era Break Your Stigma. Sí, Esa correcto. todavía está disponible en diferentes plataformas y espero que puedas regresar a ella pronto, pero sé que lo tuviste que interrumpir porque no te has quedado quieto. ¿Cuáles ¿Cuáles son tus planes de estudio ahora mismo? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Bueno, voy a empezar primeramente con el podcast. Empezando el 2020, más o menos llegando al verano, hice un podcast que se llama Break Your Stigma, con el propósito de concientizar, de hablar de cosas que tienen cierto tabú, cierto prejuicio, tienen cierto estigma. Y empecé precisamente hablando de que no todas las discapacidades son visibles. Y partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que hay muchas condiciones, hay muchas experiencias de personas que no es aparente a nuestro ojo y que no es nuestra, ¿verdad? Desde afuera no es nuestro trabajo juzgar o señalar, sino que siempre debemos estar abiertos a escuchar la historia de otras personas. Y hoy mismo, particularmente que se celebra este día, les invito a no solamente escuchar mi historia, porque mi historia no es igual ni se va a asimilar a la historia de muchas otras personas, ¿verdad? Que tienen vivencias distintas. Y, ¿verdad? Con esta mentalidad, pues hice ese podcast para hablar de lo que son las discapacidades, para hablar de enfermedades crónicas, para hablar de ciertas temáticas que como que no se discuten mucho, pero que es importante hablarlas para normalizarlas, ¿verdad? Aumentar el conocimiento y reducir estigmas. Y que personas como yo, que tienen condiciones crónicas, pues podamos tener más libertad a la hora de hablar, considerando de que la otra persona nos va a escuchar y va a tener empatía con nosotros. Desde ese momento, ¿verdad? Yo soy una persona que no estoy quieto en una cosa, siempre estoy haciendo diferentes tipos de proyectos y pues tuve que interrumpir el transcurso de mi podcast, aunque tengo un montón de cosas planificadas que no he sacado, porque empecé una maestría en salud pública con especialidad en epidemiología, que es una especialidad que es bien interesante y que ha sido ¿verdad? De mucho complemento para mí, dados mis intereses profesionales, porque ahora mismo el último estudio epidemiológico que se ha hecho de Crohn y colitis en Puerto Rico fue en el 2013 y el anterior fue en el 2005. Y, ¿verdad? En ese primer estudio epidemiológico salió que la prevalencia de EII, como se le conoce en español, en Puerto Rico, fue de 38.2 casos aproximadamente, y en el 2013, cuando se repitió ese estudio, llegamos a casi 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso fue un periodo de 8 años. Y eso fue en el 2013. Ahora que estamos a 9 años de ese momento, podemos esperar que entonces
¿verdad? Las tasas de incidencia en Puerto Rico también hayan ido aumentando. Así que con eso en mente de que no hay mucha información epidemiológica sobre, ¿verdad?, esta condición y muchas otras, pues decidí hacer una maestría en epidemiología para en un futuro pues también contribuir a la información sobre lo que son las EII en Puerto Rico. Pero también, además de, ¿verdad?, ¿Y de eso continuar ya con esto, terminaste o estás terminando ahora? la estoy terminando, me gradúo ahora en junio, así que estoy, ¡Ay, felicidades anticipadas! gracias, gracias, estoy bien emocionado por eso porque he aprendido un montón y sé que voy a buscar todo lo posible para, ¿verdad?, seguir contribuyendo a la ciencia y a lo que es el campo, lo que se conoce desde ahora del Crohn y la colitis ulcerosa. Tremendo. Pero además de eso, pienso continuar mis estudios graduados en medicina, ¿verdad? Sigo bien interesado en lo que es la gastroenterología, me interesa también lo que es la ginecología, ¿verdad? Son especialidades que tienen muchas cosas por hacer y pues yo quiero ser partícipe, ¿verdad? ¿verdad?, esas contribuciones que se pueden hacer a esos campos en particular. De verdad, pues la verdad es que te felicito por el título que estás pronto a recibir. Te Gracias. agradezco, ¿verdad?, que le dediques la cantidad de tiempo que estás haciendo de verdad, para descubrir, para aprender, para recopilar información y enseñar al público sobre diferentes enfermedades y sobre todo, tú sabes que te doy las gracias para que seas un vehículo para personas que necesiten una voz. Me encanta la idea de que le des voz a diferentes situaciones que puedan causar un estigma, ¿verdad? O algún tipo de prejuicio en nuestra sociedad. Así que sabes que esta es tu casa, que siempre esta plataforma está disponible para ti. Así que cualquier tema que quieras discutir con nosotros, pues con mucho gusto, aquí estaremos para escucharte y felicitarte y siempre desearte mucha salud y mucho éxito en todos tus proyectos. Y le mandas un saludo bien fuerte a tu mamá y a tu hermano de mi parte. Claro que sí, yo bien privilegiado, bien agradecido por esta oportunidad de reencontrarnos nuevamente después de tantos años para hablar sobre, ¿verdad?, este tema que es bien cercano a mí y que pienso que es bien importante continuar informando y aumentando el conocimiento para reducir estigma y hacer el paso, ¿verdad?, más fáciles para personas como yo, que podamos hablar y que podamos vivir en toda nuestra plenitud. Oye, Así que súper gracias. agradecido. Y nada, gracias por la oportunidad. Nos estaremos comunicando más adelante para continuar nuestros esfuerzos para hacer conciencia sobre la EII. Así sería. Mucho gusto de haberte visto nuevamente y espero que nos veamos pronto. Gracias, buenas tardes. Bye.